Marruecos no deja de ser el tonto útil que hace chapuzas que al final desacreditan a los países que generan estas herramientas. Hoy vamos a dedicar el programa concretamente al análisis del espionaje internacional con Pegasus, y nuestro primer invitado es Halil Mohamed, que él es el responsable de información de la delegación saharaui en Madrid. Él es activista y destacado periodista saharaui, también colabora en diferentes medios como ECE Saharaui. Y Halil, yo lo primero que quería preguntarte, y de esto se habla muy poco en los medios de comunicación, o no se ha tratado mucho, es que Marruecos es el segundo país en el ranking mundial de espionaje con Pegasus tras México, con unos 10.000 dispositivos controlados. Y lo primero que te quería preguntar es a quiénes han espiado principalmente dentro de esas 10.000 personas la dictadura marroquí estos años con el software Pegasus. Hola, buenas tardes, Julián. Gracias por la invitación a vuestro espacio Pandemia Digital. Y evidentemente es un asunto de extremada gravedad y que debe plantear la máxima preocupación a todos los países de la región y que podrían estar en la mira de los servicios de inteligencia de Marruecos. Tú comentabas que Marruecos es el segundo país en manejar el software Pegasus para espiar. ¿Por qué? Porque según los estudios que se han publicado, se han identificado 10.000 números espiados por Marruecos. Pero a mí me gustaría hacer un matiz ahí, que solamente de números argelinos con el prefijo 213 son 6.000. Por lo tanto, yo creo que los que has estado espiando Marruecos son mucho más de 10.000. Por lo tanto, si tienes un país vecino que son 6.000, pues bueno, podríamos imaginar con lo que se está destapando aquí en España, lo que tiene en Mauritania y dentro del propio Marruecos contra activistas. ¿A quién está espiando Marruecos? Marruecos, al final, cuando hablamos de Marruecos ahora mismo, vamos a hablar del sistema dictatorial marroquí, de lo que es la cúpula de poder. ¿A quién está espiando? A todo aquel que amenace su sitio y su mando de poder. ¿Y eso quiénes son? Evidentemente, pues periodistas marroquíes, activistas de derechos humanos, activistas saharauis en las zonas ocupadas, periodistas que se informen sobre la situación dentro del territorio ocupado del Sáhara Occidental, todo tipo de militancia vinculada tanto al cuerpo diplomático como de activismo vinculado con el Frente Polisario, a las autoridades vecinas y a diplomáticos vecinos, como es el caso de Argelia, y evidentemente en España, como se acaba de desvelar ahora mismo, que se ha destapado este escándalo. Por lo tanto, Marruecos va a espiar todo aquel que ponga en duda la fortaleza o el mando del reino de Mohamed VI y su aparato de poder más cercano, más íntimo. Sí, te quería preguntar, entre las personas espiadas que conozcamos hay numerosos activistas, entre ellos activistas saharauis. Entonces yo te quería preguntar que se conozca cuántos saharauis fueron espiados y qué otras formas de espionaje ha realizado Marruecos contra el Frente Polisario, activistas saharauis, etcétera. Ahora mismo lo que con nombres, a través del laboratorio que está haciendo el trabajo de investigación en coordinación con Amnistía Internacional, pues ha desvelado el nombre de Amineto Haidar, la activista muy conocida dentro de España por la huelga de hambre en Lanzarote. Se ha desvelado autoridad del Frente Polisario como representante del Frente Polisario ante la Unión Europea y Europa, en Bruselas, y otros activistas. Eso es el nombre. Pero también dentro de los 6.000 números argelinos, el prefijo 213 es que nosotros los saharauis, por circunstancias del exilio, operamos con ese prefijo. Por lo tanto, el número de listas saharauis es, yo creo que prácticamente todo aquel saharaui que pueda estar dentro de algún tipo de toma de decisión o dentro de algún espacio de influencia. También ahora mismo que se están investigando todos los números españoles que se han estado espiando, y según nos comentan hasta ahora mismo, nos han comentado algunos periodistas que ya están haciendo trabajo de algún tipo de investigación, ya se han desvelado los números de algunos saharauis que operan con el prefijo 0034, que es el español. Por lo tanto, yo creo que eso es solamente la punta del iceberg. Por lo tanto, lo que debe ir apareciendo en los próximos días va a ser un escándalo mucho más grande de lo que lo que estamos conociendo hasta ahora mismo. Sí, no, tremendo. Prácticamente está espiando a toda la población saharaui, prácticamente. Yo te quería preguntar... No, digo, si son 6.000 más todos los que tengan teléfono en Marruecos, dentro de esos 10.000, es increíble. Marruecos se conoce por eso. Marruecos, al ser un país sin escrúpulos, sin ética y sin ningún tipo de
institución que pueda poner frenos a algunos desenvolvimientos, abusos de poder, pues al final no deja de ser un software muy sofisticado con capacidades de espiar a cualquiera. Entonces, pues ellos se les fue un poco la mano. Por lo tanto, yo creo que ahora han estado espiando hasta el frutero de la calle más recóndita de Casablanca. Entonces, en vez de usarlo como un instrumento de contrainteligencia, como ha intentado justificar la empresa israelí contra terroristas o contra gente que amenace la seguridad del Estado, pues al final yo creo que la han estado utilizando más que nada, pues aparte de espiar a todas las autoridades políticas y activistas, al final pues como un programa de cotilleo, a ver qué están contando esta gente. Por lo tanto, Claro. creo que se le ha ido la mano y creo que pues al final, pues esto es lo que te pasa, que al final te encuentras perfiles muy diversos, un abanico muy amplio y gente que probablemente no supone ninguna amenaza ni siquiera a su barrio, y mucho menos a la estabilidad de la región y a países como Marruecos. Sí, sí. Bueno, yo digamos que Marruecos últimamente está bastante en el escenario como agente importante geopolítico. Yo te quería preguntar, a lo largo de la historia, ¿qué otros casos se le conoce a Marruecos de acciones contra terceros países y cuál sería la relación con Israel? Bueno, contra terceros países, pues evidentemente yo creo que desde que se independiza es la confrontación directa que se conoció y que hasta hoy en día se sigue utilizando como argumento de enemistad entre los dos países, fue la invasión a territorio argelino, reclamando la fantasía del Gran Magreb, que llegaba pues que incluía al este de Argelia, el Sáhara Occidental, Mauritania y que se paraba en el río Senegal. Después, pues el caso, el asesinato de Mehdi Ben Barka. Eso fue la primera colaboración directa entre los tres servicios de inteligencia, Marruecos, Israel y Francia, que hasta hoy en día no se han esclarecido las circunstancias a las que fue asesinado y que los propios israelíes después reconocieron que cumplieron con una orden de Marruecos. Después hay casos muy interesantes como la propia guerra árabe-israelí, en la que Marruecos instaló los micrófonos dentro de una cumbre de los países árabes que estaban organizando la ofensiva en defensa del pueblo palestino, y al final a través de esa cumbre pues Hassan II le transfirió toda la información a Marruecos y que después Israel supo gestionar. El caso más cercano pues son los vuelos secretos para torturar a ciudadanos iraquíes después de la invasión de Irak, los aterrizajes secretos que después se desvelaron en los documentos filtrados del Pentágono. Por lo tanto, Marruecos no es que sea yo creo que hay que diferenciar, no es que sea un país importante dentro del escenario internacional, sino que es un tonto útil dentro del escenario del juego sucio. Por eso al final es un país muy rentable para Israel y es un país muy rentable para Estados Unidos y es un país muy rentable para la Unión Europea en política migratoria. Al final no deja de ser el policía al que tú le entregas los palos para que ellos peguen y que dentro de la imagen pública lo hagan ellos y no lo hagas tú. Pero al final la actitud al final responde a unas exigencias tuyas. Y eso es lo que le está pasando con los servicios de inteligencia de Israel. Se supo, y nosotros, por ejemplo, como saharauis, advertíamos que esa normalización que se había planteado sobre la mesa como una puesta en escena de reconocimiento del país Israel no es más que una puesta de pantalla. ¿Por qué? Porque las relaciones israelí y marroquíes datan de los años 50, a tal punto que, bueno, Hassan II y su padre anteriormente, Mohammed V, le cobraba al Estado de Israel por cada judío marroquí que emigraba para el territorio de Palestina. Por lo tanto, pues creo que al final se ve en el nivel de connivencia que existen entre esos dos estados y al final pues Marruecos no deja de ser el tonto útil que hace chapuzas que al final desacreditan a los países que generan estas herramientas porque el uso es excesivamente injustificado. Bueno, creo que estaban haciendo seguramente la llamada para tu vuelo porque vuelas enseguida. Entonces yo te voy a hacer una última pregunta y si hay alguna pregunta del chat también te la voy a trasladar. Y vamos un poco al caso de España. Bueno, creo que conoces la explosión que ha sido el tema Pegasus, primero con los 65 casos de políticos y activistas independentistas, pero hace un par de días conocíamos que desde hace un año por lo menos se estaba espiando con Pegasus a Pedro Sánchez y a Margarita Robles y, bueno, parece que va a haber otros casos más. Yo te quería preguntar, porque yo creo que se está dejando caer que el espionaje, quien está detrás, es el gobierno de Marruecos. Entonces, yo te quería preguntar si tú crees que es el gobierno de Marruecos quien está detrás y si podría haber espiado a más gente dentro de España, aparte del presidente del gobierno. Yo no tengo ninguna duda
Si creo, no, yo no tengo ninguna duda, es Marruecos. Al final hay una frase que se repite muchísimo por altas esferas de la seguridad española y políticos lobistas pro-marroquíes que son los que dicen que la contrainteligencia marroquí es imprescindible y es necesaria. Pues al final aquí la tienes. La contrainteligencia, el espionaje marroquí se te ha metido hasta en la cocina. Se te ha metido en la cocina no solamente poniendo en peligro la estabilidad de un gobierno por una orientación ideológica o no, es que está poniendo en peligro la seguridad de un Estado. Ya ahora mismo eres rehén de lo que Marruecos pueda necesitar y exigir. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda porque Marruecos al final, España no deja de ser un terreno de conflicto o de un terreno, un ring de combate pues entre los saharauis, por ejemplo, por los marroquíes, por una responsabilidad que tiene España, por los lazos que tiene. Por lo tanto, es un escenario que a Marruecos le interesa muchísimo, le es de primer orden espiar cuáles son los enfoques de las autoridades políticas españolas, pero también para seguirnos a nosotros. Decir si se han espiado otros mandos, pues claro que sí, si llegas al presidente y llegas a la ministra de Defensa, que se supone que son las dos figuras más importantes, pues al final todos los demás es pan comido, es coser y cantar. Hay una figura muy interesante que algunos medios ya han desvelado que sí ha sido espiada, pero Moncloa todavía no quiere decir que sí o que no, pues la figura de la exministra de Exteriores, González Laya. Sí, pero parece que, perdona, creo que en este caso sí que salió la información ya el año pasado. Sí, salió la información el año pasado como un tips, pero bueno, ahora mismo se retoma de nuevo como diciendo, pues se confirma, por lo tanto, ya no es una teoría como se suponía, llegaron a suponer algunos, que era una conspiración, que era una cuestión de odio en plena crisis. No, ahora se confirma que ha sido espiada. Por lo tanto, pues para mí no hay otro país que pueda estar interesado en espiar a España. Es verdad que dicen algunos que sí, bueno, Estados Unidos e Israel. Sí, Estados Unidos le interesará la información que se haga en España. Israel también le interesará, pero al final volvemos al tonto útil que ha empezado a utilizar esta herramienta, que es recoger toda la información y al final el backup final, pues son estos países, podría ser. Pero yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda de que Marruecos es el que está detrás de ese espionaje. Y es más, si Marruecos no hubiese estado detrás de ese espionaje, si los servicios de inteligencia españoles estuviesen tan seguros, si Moncloa estuviese tan segura, ya hubiesen salido desde el primer minuto a desmentirlo. ¿Por qué? Porque tiempo le falta a Álvarez y a Sánchez para salvarle los platos a Marruecos y sobre todo en este escenario donde ellos se están vanagloriando de una supuesta normalización de relaciones y una época dorada y una luna de miel entre los dos países. Por lo tanto, se han mantenido callados y aquí se aplica el dicho popular, el que calla otorga. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible y en el que no te puedes callar. Tienes que cortar los comentarios de raíz. Vale, precisamente en esta línea, y con esto ya terminamos la última pregunta porque ya creo que está a punto de salir tu vuelo, si se confirma que quien está detrás del espionaje del presidente y de varios miembros del gobierno es Marruecos, si a esto le añadimos el chantaje que está haciendo Marruecos al gobierno de España o bueno, al pueblo de España, a todo el mundo, ¿no? Con el tema de la inmigración y con otra serie de cosas. Si ya vimos que en la reunión de Pedro Sánchez, la visita de Pedro Sánchez a Mohamed VI, vimos como incluso dieron la vuelta a la bandera de España, hicieron este tipo de guiños riéndose del pueblo español. ¿Crees que esto cambiaría algo de la posición del gobierno contra Marruecos? Porque parece como que le están burlando, le están tomando el pelo y parece que el gobierno de España parece precisamente como dice, como si hubiera una época dorada y parece que es todo lo contrario, ¿no? Una afrenta más. Bueno, yo creo que eso lo definió un diplomático saharaui, Buhari Ahmed, que fue el representante del Frente Polisario en Naciones Unidas, que falleció hace poco y que para descanse. Le preguntaron qué hace falta para que España se acerque al pueblo saharaui y deje el chantaje marroquí. Dice, el día que tengan los españoles, los líderes políticos españoles, claramente dónde están los intereses de España. Mientras no se tenga en cuenta, al final lo que vas a estar poniendo tiritas y vas a ir alimentando este chantaje. ¿Cuál es el problema ahora mismo, por ejemplo? Ahora mismo, si tú quieres tomar una decisión radical de decir, vamos a pararle los pies a Marruecos, al final empiezas a hacer cálculos que le has ido haciendo concesiones desde 1975. Quiere decir que tu propia estabilidad como país, como Estado, depende ahora mismo de Rabat. Rabat ahora mismo tiene capacidad de tumbar un gobierno en una noche. Por lo tanto, ahora mismo, ¿por qué? Porque le has permitido eso. Yo creo que hay un ejemplo muy sencillo y es el coste. Yo creo que los españoles, como Estado español, como país, se tienen que sentar en la mesa y decir, vamos a ver, yo soy un país de la Unión Europea, soy un país que se dice de la Alianza Atlántica, tal y cual, tal y cual, tal y cual, y soy una potencia en el mundo, tal y cual. Para mí es imprescindible Marruecos. Y a partir de ahí, tomar las acciones.
Y eso lo hace muy bien Argelia. Argelia, pues, aguantó. El pasado año cogieron, sacaron un comunicado donde recopilaban acontecimientos desde la invasión de la Guerra de las Arenas. Por este motivo, y la gota que colmó el vaso es el asunto Pegasus. Dice, pues se cortan relaciones con Marruecos. ¿Qué le pasa a Argelia? Pues ahora mismo Argelia está mucho más cómoda. Está mucho más cómoda, ¿por qué? Porque ni tiene ningún tipo de relación con Marruecos, no tiene la frontera blindada y cerrada, donde era uno de los focos de exportación de la droga marroquí, donde Marruecos se había convertido en mercado, y al final pues Argelia se ha acostumbrado a hacer alianzas con otros países, olvidando el mapa a Marruecos. ¿Eso lo puede hacer España? Pues evidentemente que no, pero yo creo que ya va siendo hora de que Marruecos también pague un precio, o que por lo menos, si no paga un precio, por lo menos tenga en cuenta que hay ciertas actitudes no se pueden llevar a cabo si se quiere mantener una buena vecindad con España. Y al final el que pierde es Marruecos. Pero como al final, ahora mismo, si te fijas, hay un sector de toda una vieja guardia de políticos españoles retirados que cuando vienen a las tertulias, lo primero que te hacen es pintarte a Marruecos como el país vecino. Y tú, por ejemplo, que analizas muy bien el Big Data, el tráfico de mensaje en redes y eso, justamente con el escándalo de Pegasus, ahora mismo hay una cierta campaña de publicidad sobre el turismo de Marruecos. Quiere decir pues, que son cosas que hay que tener en cuenta y España tiene que sentarse y decirle a Marruecos, vamos a ver, aquí se acabó el problema y si no, pues al final España también tendrá que pedirle cuenta a sus aliados, ¿no? Lo que no puedes hacer es que tú seas víctima delante de Marruecos y que después tus amigos que tanto dices que te quieren y que tú los quieres, al final te dejen solo delante de un país dictatorial como es Marruecos, aparte de dictatorial tercermundista, que fuerza tampoco tiene, es más propaganda y publicidad que de lo que realmente es, porque nosotros, por ejemplo, los saharauis los conocemos muy bien y sabemos la capacidad que tiene Marruecos a nivel militar. Bueno, pues nada, Jalil, yo creo que hemos apurado al máximo. Sí. Creo que ya seguramente es el último llamado para que subas al vuelo. Muchísimas gracias, Jalil. Bueno, cualquier novedad que haya, nos volvemos a poner en contacto. Así que nada, buen viaje y bueno, que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Chao.